Hola, bienvenido, Roberto Carlos. Fernando, querido, ¿cómo estás? Un placer estar nuevamente contigo, Ujú. sí, en tu programa. Te felicito desde aquí, de Argentina, de Buenos Aires. Y hoy vamos a tocar un tema que es muy importante y que a mucha gente necesita saber a través de estas vibraciones y números, la Ujú. parte psicológica de estos aspectos que a muchos les interesa. Antes de empezar, vamos a hablar de los números. ¿Cómo podemos calcular nuestro número personal? Porque la gente dice, bueno, vamos a hablar de números, pero me gustaría saber cuál es mi número. El, Bien, tenemos muchos, tu pero ¿cómo número. podemos sacar uno que podamos intentar definir? El número personal se logra a través de la fecha de nacimiento, o sea, tu día de nacimiento define la personalidad. Ujú. El mes de nacimiento define la relación que tienes ante la sociedad. Y el año se divide en dos partes. Los últimos dígitos, los últimos dos dígitos, nos habla, ¿sí?, de esa particularidad y ese don que traemos en esta existencia como un regalo divino, ¿no? Es una expresión de conocimiento que se va a generar a través del desarrollo que tengamos en nuestra vida. Pero hay algo importante, Fernando, que también esos dos dígitos no, nos va a hablar directamente de nuestro padre, la relación que traemos de papá. Y el número completo del año, en este caso, tu año es 73. 1973, entonces nos está hablando de un 20. Ese número 20 habla de mamá, ¿sí? El aspecto femenino, toda esa parte intuitiva, perceptiva que vos tenés, y también cómo te están viendo lo demás, porque habla del destino, de lo que vos traés de otras vidas. Y la sumatoria total de la fecha de nacimiento, día, mes y año, te va a dar el número de misión, para qué vine a este mundo y qué debo realizar. Ujú. Vale, pues ya puedes empezar a calcular vuestro número, nuestro número, Exactamente. correcto. Y ¿Naciste qué vamos, día, Fernando? yo el 30, el 30 de El mayo. 30, perfecto. Ahí está hablando de tu personalidad número 3. La comunicación, es lo que estás haciendo ahora. La comunicación, la expresión, los cambios que querés realizar en la gente. Ujú. Bueno, pues empezamos desde del 1 al 9, ¿no? Son Sí, trabajos. primero quería decirte que algo claramente que es muy importante, Ujú. que la numerología no solamente es un sistema, como muchos lo toman, oracular, ¿sí?, Ujú. adivinatorio, para expresar también el contenido de lo que somos y qué venimos a hacer en este mundo, sino también los números hablan de vibraciones, como decía Pitágoras. Pitágoras hablaba de estas vibraciones, de estos números, de estos niveles de conciencia que elevaban al ser y estaba más conectado con la parte cósmica, ¿no? Ujú. Cada una de estas vibraciones, 1, 2, 3, 4, hasta el 9, ¿sí?, son conocidos como números naturales. Y estos números naturales, Fernando, se dividen en tres facetas. 1 al 4, 1, 2, 3, 4 son números mentales. Ahí vamos a encontrar las personas que tienen esas cualidades más de razonar, ¿sí?, antes que sentir. Y el número 5, que es el mediador entre los números espirituales, se relaciona directamente con la parte física, ¿sí? La estética, el deporte, el desarrollo, el cuidado de nuestro cuerpo, nuestro vehículo. 6, 7, 8 y 9 habla de la parte emocional, del espíritu, la esencia, la parte crística, ¿sí? Fíjate qué hermosa combinación, porque ahí la parte emocional es donde hay que tener mucho cuidado con los nacidos bajo estos números, porque traen consigo misiones para despertar conciencia dentro de la familia y evitar males en un futuro próximo si esto no se genera a través de un equilibrio en nuestro sentir diario, ¿no?, en nuestra vida. Si emocionalmente nos desbordamos, generan enfermedades. Si Ujú. pensamos demasiado, también generan enfermedades, por más que usemos la razón. ¿Sí? Entonces, el hecho de que los números son vibraciones y frecuencias y vibraciones, están asociados directamente a la parte de la geometría sagrada como la matemática divina. ¿Sí? Que es una combinación hermosa. Y vos decís, pero ¿por qué la geometría sagrada? Porque la geometría nos está dando una forma. ¿Y sabés cuándo logramos esa forma? Cuando esa mamá que va a tener ese bebé, ¿sí?, a los 9 meses, después de haber pasado por 4 estadios, cigoto, embrión, feto y el nonato, ¿sí?, ahí en esa parte tan importante, en ese desarrollo, es donde elegimos antes de nacer ese nonato,
¿sí? El nombre. Y ese nombre que se elige está asociado directamente a la parte geométrica. ¿Por qué? Porque cada consonante y vocal que forme el nombre de ese niño también tiene vibraciones, pero verticales. O sea que esas vibraciones vienen de la parte cósmica, vibracional. Ujú. O ¿Sí? sea que Es especial, tenemos, divino. Roberto Carlos, tenemos la fecha de nacimiento y el nombre y los apellidos. Claro, Completo. exactamente. Pero hay una diferencia ahí, Fernando. Justo lo que necesitaba para decirte lo último. La parte de la fecha de nacimiento está asociada a la materia, o sea, claramente que se enfoca a los ciclos temporales. Nosotros tenemos un comienzo y un fin, alfa y omega. O sea, claramente, ¿qué hacemos en ese tiempo? Los números van a marcar estadios, personalidad, desarrollos, cualidades, que van a estar muy vigentes en cada uno de estos seres que ya vienen con una connotación y un conocimiento también ya por el nombre elegido. O sea que líneas verticales y líneas horizontales forman ese cuadriculado, ¿sí? Que nos enseña directamente el desarrollo que tenemos, que somos una máquina perfecta cuántica y también somos una elaboración, ¿sí? Es como que somos, por eso que la neumología nos habla sobre un sistema holográfico, ¿sí? Porque ahí contiene los ciclos, el tiempo de desarrollo y también nuestro final. Hablando de números naturales, también había números maestros, ¿no? ¿De dónde salen Claro. los maestros? Los números 11, los números 22, los números 33, ¿sí? Vos fíjate que los números 11, dentro de la parte psicológica, si vos querés que empecemos con estos números, son números que han pasado por estadios kármicos, o sea que estos números maestros han sido números kármicos antes. Y los números kármicos son 13, 14, 16, 19. Cada uno de estos valores numéricos tiene una cierta característica que define uno y diferencia uno del otro. ¿Se entiende? Entonces, el 13, fíjate que la base sólida es un 4. El 16, la base sólida es un 7. Entonces, ¿qué faltó a ese número kármico? Que tenemos ese número de sombra o la base, en este caso el 13-4, los nacidos es un número 13, nos habla sobre estructuras, sobre personas que necesitan el orden, necesitan la disciplina. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el 13 siempre posterga, ¿sí? Para otro día lo que tengo que hacer ahora. Sí, voy a tomarme tiempo, ya lo voy a hacer y nunca lo hace. Entonces el 4 es un recordatorio para ese 13, 1 más 3, 4, que tenés que ordenar tu vida si querés lograr un objetivo o materializar algo. Lo mismo pasa con un 16. El 16, fíjate que la parte de la connotación más raíz es el 7, o sea que el 16 no debe solamente crear y destruir y desilusionarse por las situaciones que se presentan a diario, sino es pensar, hacer un trabajo de introspección, que cada situación de desilusión forma parte de ese crecimiento, porque son enseñanzas que esos números que te enseñan o te generan para que vos cambies tu enfoque y no salga de tu eje. ¿Sí? Vos fíjate que la raíz del 19, que es el tercer número kármico, habla de un 1. Entonces ese 1 habla de la unidad, habla de los padres. El número 1 es el padre de todos los números. Es el que ayuda, el que contiene, el que sostiene, el que dirige, el que protege. Pero al tener un 19, que está conformado por un 1 y un 9, nos habla que ¿a quién protege ese 1? A la familia, porque el 9 es el clan. Pero lo hace con una autoridad bastante jodida, muy fuerte, a veces puede ser muy tirano el 19. Y no pide por favor, sino ordena, dirige. ¿Se entiende? Exige. Y el número 19, el 16, el 13, nos olvidamos del 14. El 14, fíjate que la suma es un 5, o sea que estos números 14 se alejan de esos cuidados estéticos, de ese cuidado del físico, de esa visión que tiene que ver cómo quiero que los demás me vean, y siempre voy a dejar que a veces las problemáticas emocionales sean tan desbordantes que no me fije, ¿sí?, en cómo yo estoy presentándome ante los demás. Entonces el 5 requiere de que vuelvas a tu esencia, porque el hecho de dejar de lado ciertas cuestiones pueden llevar a que vos te empieces a enfermar. Vos fíjate que hay algo que es muy importante en los números 14. Estudian de todo, hacen de todo, y si vos le preguntás de todas las carreras o de todo lo que hiciste en tu vida como cursos o aprendizaje, te van a decir, no lo sé. Porque ellos acumulan conocimiento, pero nunca pueden lograr amar uno de esos conocimientos para poder destacarse más que los otros.
¿Podemos dar ¿sí? pinceladas del 1 al 9 y luego vamos a los números maestros? ¿Un poco? A los números maestros, bueno, ahí como te decía, hablamos un poquito de estos números kármicos para que vos te Vale. des cuenta de que de ahí surgen estos números maestros. Ah, Fíjate que el 22, el 11, que son los que más conocemos, porque el 33, la verdad, claramente que vamos a verlo quizás en destino, o también lo podemos ver en misión, pero no un nacimiento, porque nadie nace un 33, porque no existe la fecha 33, porque en el calendario tenemos hasta el 30, 31, y antiguamente teníamos que respetar el calendario lunar que venía hasta los 28, ¿no? Que era lo más importante. En este caso, vos fíjate que el número 11 nos habla sobre personas que vienen a la familia para poder lograr un cambio interno. Son los que vienen a reparar ese daño y a despertar conciencia. El número 11 es un número compuesto por dos 1, o sea que hay mucha energía solar, hay mucho fuego, hay mucha intensidad. Y a veces, si no controlamos emocionalmente estos números 1, que son 2 en este caso, para formar el 11, entonces puede haber un desborde del cual nos saquemos, generamos situaciones desequilibradas, no usamos correctamente nuestra inteligencia y esto puede ser muy destructivo para el entorno que rodea a ese número 11. Pero no olvidemos que los números 11 son muy inteligentes, muy sabios, ¿sí? Y aparte han pasado por estadios y traen en su mochila recuerdos de vivencias anteriores de lo que no pudo lograr. Por eso que se va a exigir en esta nueva vida que ese 11 resalte. Y cuando el veo, 22, Roberto sí, Carlos, cuando veo un 11 en el cuadro numerológico, es yo veo como servicio a los demás y casi siempre a sí, ancianos son y a servidores, niños, son como grandes. profesores, por ejemplo. Los he Claro, visto como exactamente. profesores. Son los grandes servidores, Fernando, pero no te olvides también que este número 11 tiene su parte más negativa, que es la parte de la destrucción, si uno la posee. No te olvides, claramente, que hubo un referente en nuestra historia de vida de lo que pasó el 11 de septiembre en los Estados Unidos. La caída de las torres. Entonces, es un símbolo y es una enseñanza que cada número, ¿sí? Está codificado con secretos del cual el numerólogo lo que tiene que hacer es descifrar, decodificar para que no nos encontremos con muchos patrones que desconocemos el número 11. Lo podemos encontrar en el día de nacimiento, que enfoca la personalidad, y en el 11, en la parte del mes, que habla sobre la sensualidad y la sexualidad y la conquista. Pues sí, A diferencia del 22, ¿no? sí. Cuéntanos un poco del 22. Bien, el 22, Fernando, es un número bastante particular, porque vos fíjate que está formado por dos números 2 y habla sobre la construcción. Es por eso que muchas órdenes secretas usan este número 22 para destacar que habla del misterio, de la gran construcción. Por eso que la orden masónica o los masones, ¿sí? También lo usan los Rosacruz, y muchas órdenes secretas, como los Illuminatis, o también la parte de la Gnosis. Entonces hablan del número 22 como un número sagrado. Hablan de que la base de ese número 22 son 4. O sea que ya supera las estructuras y la disciplina y están dirigidos por los grandes maestres, ¿sí? Que vienen a lograr un propósito y vienen a ayudar a la humanidad a cambiar su estado de pensamiento. Pero hay una cosa muy particular. Nosotros, en este tiempo, este último tiempo, Fernando, en este último milenio que dejamos de lado, que fue a partir del 1000 en adelante, ¿sí? Comenzamos con el 2000 con un número 2. Y ese número 2 está hablando de las psiquis, habla de la psicología. Y las personas más dañadas son los adolescentes. Quien nace después del 2000 va a saber que son niños que todavía están en esa búsqueda de no saber qué es lo que quieren. Son los conocidos como los ni estudio ni trabajo, no sé hacia dónde quiero ir, no me exijan, yo me creo tal cosa o tal otra. Entonces rompe los patrones que tienen que ver más que nada con respecto a lo que venían en años anteriores antes del 2000. Sí, porque estábamos bajo la fuerza solar. En el 2, del 2000 en adelante, fíjate que está la fuerza lunar. Entonces habla de la madre, la relación no resuelta con mamá. Cuestiones que tienen que ver con mamá es permisiva y mamá está dando la posibilidad de que ese niño no pueda aprender porque le da demasiada soltura, demasiado permiso y no hay una conducción que sea directamente ordenada. Entonces el niño se pierde en esa idea ilusoria sin encontrar el patrón de la realidad.
¿Sí? Entonces el 22 también pesa mucho como número maestro. Ha pasado por estadios también de aprendizaje y también nos enseña a nosotros que logramos ese orden, esa disciplina y el éxito, pero también tiene que ver cómo validamos ese conocimiento, ¿sí? Que traemos de ese número 22 a través de lo que nosotros aprendemos, captamos, aceptamos y accionamos. Y esa es la diferencia para que pueda activar un número 22. No es simplemente decir, tengo el número 22 o el 11 y ya estoy salvado porque tengo un número maestro. No, los números maestros se activan y se activan a través de la aceptación, el aprendizaje, la comprobación, el entendimiento y de ahí en más la decisión a un nuevo accionar. Si no, nos quedamos como un número particular, un número 22, que se puede asociar a un número kármico. O simplemente se reduce a un 4, si no tiene, tiene ese potencial de 22, Exactamente, pero se exactamente. reduce a un 4 nada más. Y del Sí, exactamente. 33, en El número diferentes 33 nos 4. habla de la parte mística. No te olvides que las órdenes secretas tienen 33 niveles. Jesús y el Cristo, ¿sí? Que son dos seres completamente diferentes. El Cristo habla de la energía crística que ingresa en Jesús, que fue un hombre, y se forma el nombre Jesucristo. O sea que Jesús descubre a través del Cristo que hay un saber, hay un conocimiento sagrado que debe expandirlo, y lo hace a través de las parábolas. Estas parábolas tenían un conocimiento tan sagrado que, y lo dividía en dos cosas Jesús, que fue muy sabio, y ahí yo te voy a contar del 33. Por un lado hablaba sobre la parte exotérica, ¿sí? A la parte de su pueblo, ¿sí? Generándole conocimiento y que pudieran pensar a través de estas parábolas, que había una enseñanza oculta. Y la parte esotérica a sus discípulos, porque sabía claramente que había un misterio que estaba develado, pero que el hombre tenía que, a través de ese conocimiento, despertar en conciencia para darse cuenta de este mundo ilusorio donde vivimos en la mentira. Entonces el 33 es un número que nos habla, ¿sí? Sobre la parte mística, sobre el saber y la sabiduría. Por eso que el 33, como el número 6, como el número 3, como el número 9, son números que a veces están fuera de esta realidad porque viven dos vidas completamente diferentes. El místico, el vidente, el clarividente, el medium, como vos, como yo, aquellos que estamos dentro de estas técnicas terapéuticas, viven dos realidades. Una es pensar que la sociedad está acostumbrada a un mundo de mentiras y él tiene que luchar porque él no vive ese mundo de mentira, él está enfocado a una realidad que es la verdadera. ¿Sí? Entonces, deja por un lado o quiere disolver la parte de la ilusión, de la mentira, pero no puede porque forma parte de la sociedad. Entonces tiene que adaptarse, pero sabe que su condición y su enfoque es a la parte mística, a la parte cósmica, a la parte divina, a la realidad que en realidad tiene que ser de base y que hoy no la tenemos. Y para expresarlo, Roberto Carlos, escribes libros a través de Sí, todo. bueno, el primer libro fue El Mago del Vacío, ¿sí? Que nos habla sobre, la saga son de 4 libros, ¿sí? Que nos habla directamente sobre el primer libro, El Mago del Vacío, habla de el primer septenario de los arcanos mayores, que está enfocado directamente a la parte de los 7 chakras. ¿Sí? Los 7 estadios necesarios para que el hombre pueda desarrollar su conciencia y empezar a evolucionar, ¿sí? Desde la parte interna. El segundo libro se llama El trono de la serpiente. El trono de la serpiente nos habla sobre las 7 leyes herméticas de Hermes Top o Hermes Trismegisto. Estas leyes herméticas están enfocadas y son necesarias para que el hombre pueda comprender su participación en esta creación divina. Y que esa extensión del cual somos de ese creador divino no tiene que ver con este sistema, ¿sí? De este nivel del Dios creador de este mundo, sino de un Dios completamente absoluto, ¿sí? Omnipresente, omnipotente, eterno, de la fuente, del cual desconocemos. Y estas leyes nos hablan sobre nuestro poder mental, sobre la ley de causa y efecto, la ley de vibración, la ley de correspondencia. Entonces, nada está fuera de estas leyes necesarias para que el hombre pueda evolucionar y entender que somos partículas iridiscentes del alfa prima de lo que es Dios. ¿Sí? Entonces, el segundo libro está enfocado directamente al segundo septenario, de la carta 8 a la carta 14, que habla de estas 7 leyes. ¿Sí? El tercer libro, que es la Reina Estelar, nos habla de los 7 cuerpos.
O sea que nos habla del cuerpo físico, de ahí está la astrología, la numerología, lo que estamos hablando ahora, el autoconocimiento, el autodescubrimiento, y después tenemos 6 cuerpos más energéticos y reales que están asociados a este cuerpo físico, pero que nosotros tomamos como seres envueltos en este vehículo, ¿sí?, temporal, captando la energía energética del cuerpo vital, captando la energía del cuerpo astral en la parte emocional, captando los pensamientos e ideas del cuerpo mental, entender que somos una causa, ¿sí?, porque el cuerpo causal habla del alma, un alma terrenal, y también nos habla sobre un alma espiritual que ahí donde se encuentra el cuerpo búdico o la conciencia divina. Y el primer estadio, ¿sí?, es el cuerpo átmico, la mónada, el espíritu, la esencia de quiénes somos y de dónde provenimos. Entonces, el tercer libro está enfocado de la carta 15, que es el diablo, a la carta 21, que es el mundo. Entonces, el tercer libro nos habla sobre el cierre de estos trabajos internos mágicos, como que nuestro cuerpo y nuestro ser es una escuela hermética y espiritual, ¿sí? Y después nos encontramos con la carta del loco, que el loco tiene 2 números, el 0 y el 22. Ahí está otra vez la numerología. Fíjate que el 0 nos habla sobre la energía del 1, de ese niño, ¿sí?, espiritual, divino, que no tenemos que dejar de lado ni olvidarnos, porque de ahí viene nuestra esencia y nuestra enseñanza y nuestro conocimiento sagrado, ¿sí? Entonces es el niño del olvido, aquel niño que olvidamos, del cual debe seguir viviendo para que nosotros veamos la realidad lejos del fundamento y de la crisis o del capricho egoico que vivimos. Y después tenemos el número 22, que es el loco también, como en otro número, que muchos autores lo utilizan, lo ven como el número 22, que ahí, como te decía, es el gran constructor de un nuevo sistema de vida, porque ha pasado por los 21 estadios anteriores, que fueron los arcanos mayores, del mago al mundo. Entonces, ese loco somos nosotros. El loco es la sociedad, es el hombre en sí, que va a traer ese conocimiento para utilizarlo en esa cruz del ego. Que la cruz del ego está asociado a los 4 palos, ¿sí?, conocidos en los arcanos menores: bastos, copas, espadas y oros. Impresionante. Vamos a retomar con los números naturales, del 1 al 9. Hemos Bien. hablado del 0. Sí, nunca... el 0, bueno, ya sabemos claramente que es, aunque vos lo creas, Fernando, fíjate que el 0 es un número que es el más importante, aunque vos no lo creas, porque habla de la unidad, nos habla sobre el retorno a esa fuerza divina, ¿sí? Nos habla de que nosotros somos un programa diseñado por nuestras debilidades, que son como manifestadas porque el ego lo que no quiere es que el hombre despierte en conciencia para poder lograr atraer lo que querramos y no buscarlos. El 0 es el recordatorio de que no tienes que olvidarte de ese niño interior, por eso que el planeta que lo rige es Plutón. Y Plutón habla de la transformación. Cuando Plutón pasa por cada uno de los signos, deja una señal importante de enseñanza. Fíjate que salió ahora de Capricornio y se dirige ahora a Acuario, ya lo tienen los acuarianos. Entonces va a haber un aprendizaje importante. O sea, claramente que el 0 es la puerta, ¿sí?, hacia un cambio total y necesario. El 1 nos habla sobre el principio. Acá hay una cosa que es importante, porque fíjate, Fernando, que el 1 es mental. El 1 está asociado directamente a los números que están enfocados al comienzo, pero yo no sé si va a terminar bien, porque el 1 nos habla sobre ese poder que tenemos constantemente y que podemos venir a lograr no vivir nuestra propia vida, sino a poder venir, cambiar el sistema familiar, ser yo el papá, yo ser el protector, yo ser el guía, ¿sí?, el que no te falte nada, y a veces ese 1 pierde su vida por estar enfocado a la familia o a los seres queridos. Y ese número solar, porque es el sol el que rige al número 1, tiene también 4 vibraciones, que su raíz es la misma: el 1, el 10, el 19 y el 28. O sea que son 4 características de ese 1 que están enfocados directamente como las caras de Brahma, el dios hindú. Cada uno está orientado a una posición
que, fíjate que te lo voy a decir en 2 segundos. El 1 es el líder que no sabe que es líder. Entonces es el líder sumiso, ¿sí? Que puede entregar su trono, su capa, su cetro y su corona a un subordinado. Porque él se cree que no tiene la capacidad para manejar esta situación. El 10 es líder, se sabe líder, actúa como líder y puede ser también un tirano que jale, como dicen los mexicanos, ¿sí? O tírete el cabello para decir, estate atenta porque yo soy líder, no sos vos. Sí, pueden ser también muy tiranos, ¿sí? El número 1. Pero tenés que darte cuenta de que ese número 10 está acompañado por un 0 y acá está Plutón nuevamente. ¿Sí? A diferencia del 19, como lo hablé anteriormente, que es un número kármico, que está formado por un 1 que es solar y un 9 que es Marte, marciano. Y habla de la terminación, nos habla sobre la sangre, nos habla sobre la familia y qué vinimos a generar, ¿sí? Dentro de esa familia. Pero como es un número kármico, Fernando, es también un poco la repetición cultural, moral y emocional de la familia. Y digo, sí, pero como 19 tendría que cambiar. No, no puede, porque él va a defender, el 19 va a defender cuestiones que están relacionadas a la mamá o al papá, a patrones que dieron la imagen de quienes fueron los constructores de esa familia, los creadores de esa familia. ¿Sí? Y a veces dejan de vivir su propia vida para darle lugar a que mamá y papá tengan lo que ellos quieren. Por eso que en mujeres que tengan un 19 son mujeres muy fuertes, muy líderes, ¿sí? Que acompañan a sus parejas, pero siempre hacen trabajos de hombre. ¿Sí? A diferencia de un 28 que está formado por un 2 que es lunar y un 8 que es saturnino, entonces ahí está hablando sobre la sensibilidad, ¿sí? Y también sobre los logros económicos. Porque si carecen de emociones, su enfoque va a ser en la búsqueda de restablecer el orden en la parte económica. ¿Sí? Ese es el 1. ¿Sí? La energía vital. El 2, fíjate que es el número que siempre está como enfocado a ser un poco el nexo, ¿no? Es el mediador de todas las cuestiones familiares, aquello que no está resuelto, ¿sí? El 2 es más femenino, a diferencia del 1 que es masculino. Entonces vamos a ver el 2 que trae también consigo una relación estrecha con mamá. Puede también traer consigo situaciones bastante particulares que hoy por hoy se están manifestando en el cuerpo, pero vienen del nacimiento, o sea que viene de la gestación. Hay que ver también cómo estuvo mamá en el momento que estaba gestando a ese bebé que van a ser con un número 2, o un 20, o un 11, ¿sí? O un 29. Entonces, estos números 2, como te decía, tiene también una característica que define, ¿sí? Cierta diferencia entre el 2, el 11, el 20 y el 29. Entonces, el 2 es un número claramente que siempre está como ayudando a lograr todo aquello que los otros no pudieron comprender. O sea, si hay dos personas que están como distanciadas en la familia, él va a buscar la forma de unirlos. Y tienen esa intuición femenina que siempre logran el momento justo para dar la palabra y generar ese encuentro. A diferencia del 11, que son mucho más mentales, que vienen a romper esos patrones, a generar conciencia y a restablecer el orden perdido, ¿sí? Por ese clan familiar. Son los que generan la base sólida. Son los que sufren también en silencio. Son los que lloran y que nadie ve. Y el 20 son esos números que la mente que están asociados a siempre estar vulnerable ante situaciones, tanto físicas, que pueden ser enfermedades, que puede ser directamente relacionado con la parte intestinal, con la parte sexual, con respecto a los huesos, ¿sí? A los nervios, a los tendones. ¿Sí? El 20 es el que sufre en silencio y mantiene esa estructura familiar y es el que guarda los secretos de la familia que no se pueden hablar. Pero el 20, como el 2, como el 11 y como el 29, sufren, ¿sí? Si son abandonados o si son desplazados o no son considerados, porque entonces van a buscar el apoyo hacia otra persona que lo pueda entender mucho más. Por eso que muchos 2 lo ven como los infieles. No, son infieles si lo dejan de lado, si lo abandonan. Pero no es que lo hace porque sí, como el 5, como el 3. ¿Se entiende? Necesitan ser valorados, ¿no? Dentro de la familia.
Los números 2 son quizás los menos valorados en la familia. Y son los que más sufren en silencio. Y eso es a veces lo que van a ver con notoriedad en las personas que tienen estos números 2. Porque son los más sensibles. Vas a ver que su forma de hablar, su sonido, es completamente diferente. Entonces vas a ver como que te da gana estar con esa persona porque son queribles, ¿sí? Porque son personas que han sufrido en el silencio, han escondido sus emociones sin ser manifestados, ¿sí? Como otros números, como el 3, por ejemplo. Por eso solamente que está regido por la luna. Y ahora estamos en este nuevo milenio donde la luna se destaca en estos números. Aquellos que han nacido el 2, el 11, el día 20 o el 29 están muy afectados emocionalmente si no hay una comprensión de mamá, si no hay una ayuda de mamá y una contención del resto del clan. A diferencia del 3, que son los comunicadores. Acá venís vos con tu 30, ¿sí? Pero fíjate que vos tenés un 3 y un 0. O sea que está también Plutón ahí. El Plutón que tenés en el 0, con el 3 que tenés de vibración, que son dos vibraciones completamente diferentes, pero muy fuertes, te va a exigir constantemente y te va a empujar para que vos tengas, ¿sí?, la oportunidad de desarrollar ese conocimiento que vos traés. El 3, el que viene, es Mercurio. Finalmente que en la numerología le corresponde al planeta Júpiter, porque es el planeta de la expansión, el 3. Pero también tiene su esencia mercuriana, ¿sí? Porque tiene que ver con la comunicación, con la familia, con los hermanos, con los primos, ¿sí? Ellos aprenden a decir la verdad, y cuando ellos están en facetas muy negativas, ahí tienen problemas de que no pueden decir la verdad y empiezan los problemas físicos, la garganta, ¿sí? O también en la parte de la lengua, el paladar, encías, dientes, entonces todo aquello que impida a generar ese sonido o ese verbo del cual ellos vienen y están encargados a cambiar, ¿sí? Son los grandes seductores, son los que aprenden rápido, ¿sí? El número 3 también es un conquistador, ¿sabías? Pero en silencio. Él te puede mentir y nadie puede... Nunca le mientas a un 3, porque te lo va a descubrir. ¿Vos sabías esto? Nunca mientas a un 3. No lo Y el sabía. 3, claro, el 3 tiene una antena que detecta al mentiroso. Tiene un olfato increíble. Fíjate que los números 3, los números 12, los números 21 y los números 30 son números que están asociados directamente a la creación, al arte. ¿Sí? Son grandes diseñadores. ¿Sí? Fíjate que el 3 ya de por sí aprende rápido. Son personas que siempre se adaptan al otro o a la empresa donde fue quizás tomado o donde ingresó por primera vez. Son rápidos porque van aprendiendo a través de la marcha. ¿Sí? El 12 ya tiene un conocimiento nato. ¿Por qué? Porque ve la realidad de una forma diferente, pensando y analizando y cuestionándose que cada hecho tiene una importancia y va a buscar siempre la verdad, no la mentira. ¿Sí? Y van a descubrir, porque vos fíjate que el número 3, el 12, el número 21 y el 30 son los grandes sanadores álmicos de la biología familiar. O sea, son los que rompen patrones que han venido de familias, ¿sí?, o situaciones culturales del pasado. Ellos son los que rompen todo. Rompen esa estructura. Y dan la oportunidad que a la nueva generación la vea, ¿sí?, o le enseñe que hay una forma de vivir completamente diferente y que está asociado directamente a ese crecimiento interior. Porque ellos aman el saber, aman la sabiduría, ¿sí? Entonces tienen un criterio que es hermoso el 3. Entonces hay que amar o estar cerca de un 3, porque siempre enseñan en que si yo te pregunto algo, Fernando, no es solamente que me vas a escuchar, lo vas a entender, lo vas a asimilar y me vas a dar una respuesta que sea concreta, real, sólida. Porque el 3 no dice las cosas porque sí. A veces son muy alborotados, pero eso también tiene que ver con las exigencias que tuvo en su vida. El 4, no sé si querés alguna pregunta porque yo digo... No. Sigue, está bien. Estaba pensando que muchas veces cuando la gente me está hablando, intento resumir todo lo que dicen a una frase, porque si no, cuando se habla mucho y deprisa, pierdes. Sí, pero la conducción. Por eso te decía que tiene mucha profundidad cada una de las vibraciones, de las frecuencias, porque yo siempre digo, son frecuencias y vibraciones. La frecuencia habla del tiempo y la vibración habla del amor.
Entonces, unidas, fíjate realmente que lo único que salva el amor es el tiempo. Y es el tiempo donde nos conduce a nosotros a razonar y a pensar en qué camino estamos tomando, si es el real o el ilusorio. Y eso va a depender también del tiempo de cada vibración para comprender la vida que queremos tener. Pues sí. Bueno, el 4. Bien, el 4 está regido por, ahí viene Urano. Urano, fíjate que el número 4, el número 13, son números muy temerosos, porque en la numerología el año personal de una persona que ingresa en un 4 es un año donde marca que estamos en un rumbo donde remamos en el dulce de leche. Es un número que nos indica que ese año no va a ser fácil. Se habla sobre dolor, se habla sobre sacrificio, se habla sobre enfermedades, se habla sobre terminación de relaciones de muchos años, se habla sobre quiebre de una empresa, pérdida de dinero. Los números 4 son los más difíciles. Entonces, también dependiendo del día que vos naciste, porque si vos naciste un 10, ese 4 va a ser más fácil de manejar, a no ser que sea un 2, que es más vulnerable y ese 4 va a aplacarlo, va a joderlo, va a molestarlo. Entonces, el número 4, el número 13 y el número 22 nos habla directamente de 4 cosas importantes, Fernando, que la gente debe aprender. Vos no podés lograr, ¿sí?, atraer algo positivo si no tenés estos 4 elementos o conocimientos que habla de la magia. Primero, el amor. No podés lograr una empresa o sostener ese negocio o ganar dinero o que una pareja se enamore y pueda integrarse a vos o tener hijos sanos si no te amás. Entonces, el 4 está diciendo, amate para poder lograr una estabilidad y generar luz en vos. El segundo es que esa luz del amor te va a enseñar a vos a encender esa luz dentro de tu templo interior que sos vos como ser. Conocerte quién sos, cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades, cuáles son esas cualidades que realzan en vos y que quizás nunca te diste cuenta, y que lo ven los demás pero no lo ve vos. Lo importante es que lo vea vos, después lo demás. Entonces, por un lado, amor y luz. Y cuando tengo amor y luz, viene el orden. Porque si en esa casa yo no tenía luz, hacía todo a oscuras. Entonces quizás estaba, no sé, durmiendo en el baño y estaba cocinando en el dormitorio. Y colocaba la ropa en la cocina. Entonces cuando hubo luz, me di cuenta de que tengo que ordenar esta casa interior. Saber quién soy, hacia dónde voy y cuál es mi misión. Entonces, el orden es importante. Una vez que se logra el orden, entonces empieza la disciplina. ¿Cómo mantengo eso? ¿Cómo trato lo posible de sostener este cambio que yo estoy realizando? Y cuando lo sostengo y soy parte de ese cambio porque yo lo siento, entonces viene el éxito. Que ahí lo vamos a ver en el número 5. ¿Sí? Pero el 4 es el que tiene un 4 tiene un trabajo importante. Es el que viene a ordenar, nos enseña a ordenar. Por eso que el 4, a diferencia del 13, son números que siempre lo ven con el temor, porque el 13 habla de la muerte, en la carta del tarot es el 13 de la muerte, pero no habla de una muerte física, nos habla de cambios, y la gente tiene temor al cambio. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados, vivimos constantemente en un confort, ¿sí?, latente, viviente, y repeticiones culturales. Ah, ya vas a cambiar. Y bueno, ya naciste pobre. ¿Qué vas a hacer? Naciste en este barrio, no vas a poder crecer. Nadie. Así que eso es una pura mentira, porque todo, el 4 te dice, si hay orden, hay disciplina, hay éxito. Entonces el 4, el 13 y el 22 habla de constructores, de cambios que son necesarios. Y ahí viene el 5. Un momento. Cuando yo veo en el cuadro un 4 de día de nacimiento, siempre digo que el 4 para mí es un número kármico y le cuesta horrores avanzar, porque es muy cuadriculado, lleva esa energía cuadriculada. Y algunas veces... Porque, sí. Fernando, el 4 es muy conservador, es muy estructurado. El 4 nos habla sobre lo que traemos de familia. Como te decía, él te enseña a ordenar tu vida, pero dejando de lado esa realidad que vos traes de familia. Por eso que el 3 dice, soy sanador. Y el 4 que dice, soy ordenador. Si ya sané el alma de esa biología familiar, ahora tengo que ordenar. Y para ordenar a un hombre no le es fácil, Fernando. Porque nos habla sobre el desequilibrio que nos puede generar, la vergüenza que podamos tener, los miedos que generan ese desconocimiento y las culpas. Entonces, un 4, cuando vos lo veas, decís, pobre persona la que lo porta. Porque trae un trabajo diferente al resto de los demás números.
porque es el que carga la mochila, son como esos burritos de carga. Son los que sufren en silencio, pero a veces tienen un temperamento bastante fuerte si ese 4 está acompañado con un 11 de mes, que es un escorpio ahí. Entonces, todo su veneno en un momento de debilidad te lo larga y no le importa, porque no hay límite. Después llora, después se lamenta. Pero el 4 te está diciendo, te digo esto porque lo siento, ¿sí? Para defenderme, para cuidarme, porque yo estoy cansado. Los 4 son números que a veces no son reconocidos como tienen que ser, no son cuidados a veces. Por eso que está Urano, que te está diciendo, rompe esas estructuras, de esos patrones que están muy enfocados con la repetición de hechos y también tiene que ver con ese enfoque de ser estático y no poder moverte. Entonces, el 4 te está diciendo, ¿me muevo o no me muevo? Y Urano te dice, obvio que tenés que romper esos patrones, porque es la única forma que logres tener la felicidad y encontrar la armonía. El 5. El 5 ya, fíjate que está Mercurio ahí como planeta, ¿no? Es la energía regente del 5 es Mercurio. Entonces ahí vamos a encontrar la fortaleza que tiene que ver con el vehículo que yo estoy portando. El 5 nos habla de la belleza, de la parte estética. No hay un número 5 o un número 14 o un número 23 que sean, o un 31, que sean chicos no atractivos. Siempre tienen un carisma, una energía muy particular. Son muy seductores, son muy sensuales, son muy sexuales, ¿sí? Siempre están en la conquista los números 5. Son muy independientes, pero no le quite la libertad a un 5, porque se muere. Ellos no nacieron para estar como el 4, formar una familia, tener hijos, tener su casa. No, el 5, dame libertad. Yo no voy a escoger una familia si no lo siento. ¿Sí? Y si lo siento y formé, entonces entiendan que yo tengo un 5 y necesito espacio y libertad. No me condiciones, o no me condicionen, porque entonces voy a escapar y ahí se generan las separaciones, los engaños, ¿sí? Los números 5 son los grandes emprendedores, son las personas que siempre tienen sus negocios, ¿sí? Que ahí va para el 5 también, que si quieren realizar trabajos independientes que estén bajo la exigencia de un patrón, lo pueden hacer, porque el 5, el 14, el 23 son números que están asociados directamente al comercio, al dinero, a la disciplina, al conocimiento, ¿sí? Son los grandes maestros, ¿sí? Comerciantes, ¿sí? Y otra de las cosas que tienen el 5 es ese cuidado estético. Como lo dije anteriormente, la belleza no pasan desapercibido, pero no lo saques de su punto, de su eje, porque ahí se sacan y ahí pueden tener una devolución verbal que no sea la prudente, ¿sí? Porque son muy energéticos, ¿sí? Y tienen que ver mucho, los números 5 tienen que cuidarse muchísimo todo lo que tiene que ver con los huesos. Y es el único número que es mediador entre los números mentales y espirituales. Yo me encontré, Roberto Carlos, con un 5 que era tan nervioso interiormente que no podía moverse, ¿sabes? Tan nervioso que no se podía mover y llevaba una existencia tranquila, pero por dentro estaba todo lleno de nerviosismo, pero no se le veía, iba tranquilo, no se le notaba que era un 5, pero por dentro estaba, no podía moverse. Sí, lo que pasa es que los números 5 son muy de resistir, de guardar, pero abrió su boca y esto puede ser que lo diga o también puede generar una problemática en su cuerpo. Los números 5 son muy particulares. A diferencia de los números 6, el 15, el número 24, son los que vienen a integrar la familia, son los que vienen a enseñar que hay un mundo completamente diferente al que nosotros estamos acostumbrados a vivir. Son los grandes maestros, los grandes magos, ¿sí? De la familia. Son aquellas personas que tienen una gran intuición. El 6 se destaca por algo importante, ¿sí? A diferencia del 15, que fíjate que el 6, como el 24, se parecen mucho porque tienen el don de la palabra. O sea que tienen que tener mucho cuidado porque ellos tienen el poder de la abracadabra. O sea que lo que dices se cumple, para bien o para mal. Yo sé que voy a comprarme el auto y el auto se lo compra. Yo sé que aquel se va, no sé, a pasarle algo malo y así sucede.
¿sí? Entonces los números 6 a veces son los incomprendidos porque se creen que tienen una mala energía, porque en realidad por lo que dicen. No, no, al contrario, tienen el poder para hacerlo, ¿sí? Son muy espirituales, muy de estar enfocados en ese foco de luz de la parte divina. Y el número 15 son aquellos que analizan todo, observan todo, cada palabra, cada gesto, y después a veces toman ciertas decisiones que no son las correctas quizás, porque nadie quiere estar con una pareja, con un amigo, con un hermano, con un tío, con un padre, que analice todo y que siempre esté como un psicólogo observando cada detalle, ¿sí? O cada palabra utilizada y que eso pueda jugarle en contra. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Con respecto a esas devoluciones que a veces tiene el número 5, el número 15. Fíjate que la formación es el Sol del 1 y el 5 de Mercurio. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Sí? Pero el 6 son los creativos, aman el arte, entonces tienen que utilizar su energía para bailar, para cantar, para diseñar, porque son los grandes diseñadores y son los que mantienen al arte vivo, son los que pintan, los que escriben y son personas súper, súper inteligentes. El 7, ya ahí viene Neptuno como planeta. Entonces tenemos el 7, el 16 y el 25, que son números que tienen que ver más que nada, primero que aprenden rápido todo, ¿sí? Son muy inteligentes, muy sabios, pero ellos realizan, ¿sí? Cada cosa según su tiempo, porque necesitan como el cangrejo, como Cáncer, por ejemplo, o como, o como la tortuga, se meten hacia adentro, hacen un trabajo de introspección, ¿sí? Los números 7 son como los números 6 también, porque habla de la magia, pero ellos son muy introvertidos, hacen un trabajo de introspección. Y ese trabajo de introspección puede llevar también a que analicen y se cuestionen y tengan la idea clara, pero tomándose un tiempo para pensar hacia dónde quiero ir. Ellos no van a decidir impulsivamente como un 3, como un 10 a veces, o como un 1. ¿Sí? No, ellos lo van a pensar, lo van a analizar, y eso a veces a muchos le pesa, pero son personas que ayudan, ¿sí? Fíjate que hay dos números que ayudan muchísimo, el 4 y el 7. El 4 dice, yo te ayudo, o ayudo a una fundación, pero no quiero que salga mi nombre y me escondo de todas las cámaras. El 7 necesita reconocimiento. El 7 necesita que lo avalen. El 7 necesita que la mamá le diga, te quiero hijo, te quiero hija, te amo, sos lo más hermoso. Si no lo tienen, entonces ahí se encierran y ahí empieza su situación muy racional, que puede ser también que entren dentro de un sistema de la cotidianidad y del encierro que pueden generar depresiones, encierros, angustias, ¿sí? Entonces cuidado con eso de analizar demasiado el 7. Sí, pero son personas que siempre están enfocados también o tienen como una cierta dirección o conexión con la parte política, con la parte gubernamental. El 7 siempre está conectado, siempre hay un contacto que tiene en la parte gubernamental que lo puede ayudar, ya sea para un juicio, ya sea para una situación X que pueda resolver, como también de obtener un beneficio. ¿Sí? Los números 7 son muy lindos también porque se destaca por su inteligencia. A diferencia del número, fíjate que el 7 es un número de avance y de éxito y de victoria, y el número 16 son aquellos que se desilusionan rápidamente. Son aquellos que caen, ¿sí? Con facilidad, porque es como que nunca van a encontrar la satisfacción de decir, me siento contento, porque siempre están como a medias. ¿Sí? Nunca pueden lograr el resultado final, porque le falta algo. Y el número 25 son aquellos analíticos en profundidad, son aquellos claramente que rompen los patrones familiares y son los que dicen la verdad en la mesa, y a veces a muchos no les gusta. El 8, fíjate que el 8 es saturnino, ¿sí? Saturno trae como el poder para el 8, el 17 y el 26. El 8 es un número de energía. Son los grandes vampiros del zodíaco y de la numerología, ¿sabías? ¿Por qué? Porque el 8 es el sanador, es la persona que tiene una mente enfocada en los negocios, ¿sí? El 8, cuando aparece, o como puede ser, es una persona que puede hacer negocio, cualquier negocio que quiera hacer, lo va a realizar siempre con éxito, porque tiene cualidades, porque tiene mente para hacer y ampliar sus facultades dentro del desarrollo económico. Son personas muy pensantes, muy analíticas, muy personalmente que son muy ordenadas en la parte de su vida, porque no te olvides que el 2, el 4, el 8 son números múltiplos. Entonces, están enfocados siempre a ese trabajo interior. Pero el 8 son los grandes médicos, los grandes jueces, los grandes abogados, ¿sí? Los sanadores terapéuticos.
los medium, ¿sí? Porque siempre están canalizando energía, son muy energéticos, ¿sí? Y siempre se destaca, porque el 8, aunque vos lo creas, cuando aparece un 8, cuidate si es un jefe. No está bien sentado, este salón no está bien ordenado, siempre va a señalarte el defecto que está generando en ese momento, o lo que no está en orden, porque está Saturno ahí también, ¿sí? Y lo rige desde el orden, entonces son muy disciplinados como el 4. Pero el 8 habla de la fortuna que trae en su mente, en su espíritu, ¿sí? Y también son muy atractivos, pero su función es lograr avanzar en la parte de sus finanzas. El 8 es un número de éxito y está enfocado a los huesos, en especial a la columna. Ahora fíjate claramente que el 9, que es el número que cierra el ciclo de los números naturales, está asociado directamente a la parte. Primero que el 9 trae consigo la información de los números anteriores, del 1 hasta él. ¿Sí? Ha pasado por distintos estadios. Es como el 9 como si fuera el loco, ¿sí? Que pasó por los estadios de los 21 arcanos mayores, este pasó por los estadios de los 8 números antes que él. El 9 habla de la sangre, habla del clan familiar, habla de la determinación, habla de la inteligencia. Son personas que se adaptan a cualquier trabajo, a cualquier conocimiento. Son muy prácticos, ¿sí? Muy de analizar. Necesitan sus espacios, ¿sabías? Porque el 9 necesita el espacio para pensar y analizar. Pero también habla sobre situaciones que puede traer como secretos dentro de la familia que no son hablados, pero que en algún momento él va a tomar la determinación de decirlo, ¿sí? Pero también pueden ser los 9 muy depresivos, ¿sí? Muy de angustiarse, o de tomar situaciones muy a la ligera, sin poder pensarlo correctamente. Es por eso que, fíjate que el planeta que lo rige es Marte, y Marte habla de que el 9 es conquistador. Entonces, el 9 es el que define el cierre de una situación, del cual va a dar lugar al número 10, que es el siguiente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí vuelve nuevamente el Sol. O sea que el 9 y el número 1 se igualan porque su elemento es el mismo, es el fuego. Es como que el 9 fuera la cola del Auroboro y el 1 fuera la cabeza del Auroboro. ¿Sí? O sea que es un fuego divino y un fuego humano, que al integrarse forma esa luz de la creación. Muy bien. Yo del 9, cuando se presenta una persona 9 aquí, con toda la fecha de nacimiento y 9, Sí, es que fíjate que les toman el pelo. Son algunas veces tan inocentes sí, son muy ingenuos. Pero que, no tiene nada de ingenuidad el 9, ¿eh? Ellos saben. que meten en historias las que le toman el pelo. Por Sí, ejemplo. Pero luego son sí, muy radicales, ¿eh? Los 9 claro. van en contra de la sociedad, tienen un pensamiento y ahí van. Lo que pasa es que el 9, ya de por sí, como trae conocimiento de sus ancestros, también son muy enfocados porque el 9 es un número místico, como el 6, como el 3, ¿sí? Como el 33. Entonces, habla sobre ese conocimiento sagrado. Ellos prefieren callar antes de seguirle la corriente o la pelea a una persona con poco conocimiento, ¿sí? Ellos están lejos de entender a un ignorante, ¿sí? Es como el 9, te lo defino como el dios Shiva, que danza sobre la columna del hombre del olvido, en un círculo del samsara. Entonces el 9 te está enseñando, naciste con 9 meses, te desarrollaste por 4 etapas y viniste a esta vida con una experiencia que tenés que buscar la forma de transformarla para poder utilizar el tiempo correctamente. Y el usar el tiempo correctamente, como te dice el 9, es despertar en conciencia. Es no pelear, es no confrontar, es no ver la diferencia en el otro, la crítica, el resentimiento, están fuera de ellos. Entonces son personas que prefiero callarme, pero el momento que habló 9, se pudre todo. Porque ahí te va a decir con lujo y detalle lo que vos no querías escuchar. Son muy directos. Es como la flecha en el blanco. Nunca fallan. Se nos acaba el tiempo. Cuéntanos un poco tus proyectos. ¿Ahora en qué estás? Ahora Aparte de los estoy, libros, has terminado los libros, ¿no? De escribirlos y los vas a sí, publicar. estoy ahora en este año, Fernando, que creo que vas a ser vos también uno de los primeros,
en saber que, bueno, este año quiero cerrar, ¿sí?, esta saga de los 4 libros. Ya uno lo presenté en España, en Barcelona, en el 2019. Dejé pasar mucho tiempo y yo creo realmente que, bueno, hacer un libro lleva tiempo, pero bueno, para mí puse todo de mí como para que la gente pudiese entender este conocimiento y pudiera también sacar sus propias conclusiones a través de lo que estoy enseñando a través de estos ejemplares. Estos 4 libros hablan, ¿sí?, directamente del desarrollo interno y externo y de una realidad que desconocemos, que nosotros mismos, y una realidad que existe y que tenemos que enfrentar día a día, pero si lo hacemos con conocimiento, todo es mucho más fácil. Entonces, estos 4 libros, esta saga, ¿sí?, se terminan este año y lo voy a presentar. Y por otro lado, estoy armando también cursos para el año que viene que tienen que ver con la numerología, la geometría sagrada y la cábala. Ajá. ¿Y te vamos a ver por aquí, por Madrid? Creo O claramente tardará, que o si Dios Barcelona. me ayuda, que siempre me ayudó, quizás esté el año que viene dando alguna charla y es obvio claramente que voy a ir a verte para charlar y crear algo nuevo contigo. Sos un tipo súper inteligente, me gustó muchísimo, Fernando, trabajar con vos, sos un ejemplo de profesional, ¿sí?, en ese momento, y doy gracias a Dios siempre de haberte conocido en la Puerta de la Pirámide en ese momento. Tenemos que hacer un segundo capítulo porque se nos ha quedado muy corto lo de los números. Incluso Bien, podemos mezclar números en el cuadro para ver cuando los quieras. bloqueos de si tienes un 6, si tienes un 7, ya sabes, La esos bloqueos combinación, sí, la emocionales, combinación, eso es importante, las sí. combinaciones. Sí. Podemos ver las combinaciones para que la gente vea que la numerología es bastante profunda para el Claro, porque sistema. eso sería un tema muy importante, Fernando, y te hago un resumen chiquito, que ¿por qué? Porque a veces uno se deja llevar que en la personalidad tiene un número 2 o un número 4 y quizás decir, pero para mí no es tan duro. ¿Por qué? Porque en el número del mes o en el número del año que acompaña, ¿sí?, el resultado de esa fecha completa del cual vos viniste a esta vida, sean diferentes. Entonces eso ayuda y suaviza esa carga de un 4, por ejemplo, o la carga de un 10. Entonces, ahí vamos a ver cuál es la diferencia y esa combinación y el resultado final como misión de esa persona. Pues quedamos pendientes de esa conversación y de esa enseñanza a nuestros seguidores y iremos enseñando antes de que empecemos el programa el día de nacimiento, mes y año, cómo los Exactamente. nombramos y que ellos tengan lápiz y papel y puedan Perfecto. escribir y verse a sí mismos a través de los números. Perfecto, sí, eso sería analizarse a sí mismo, Fernando, como bien lo decís vos, analizándose como numerólogos que somos todos, no es solamente yo porque me he enfocado, sino todos somos numerólogos, todos somos videntes, y es necesario que todos descubramos nuestra verdad, nuestra personalidad, nuestra esencia y cuál es la participación que tenemos en esta existencia. Eso es importante. Pues ha sido un placer volver a reencontrarte aquí. Un placer para mí, Fernando, saber que te quiero muchísimo, te respeto como profesional y estoy a tu disposición cuando tú lo necesites. Un saludo y buenas tardes. Bendiciones para toda España. Saludos.